Hola, soy Jorge García y vamos a platicar acerca de un elemento importante para el estudio del comportamiento en las organizaciones. Estamos hablando de las aportaciones de las teorías de la personalidad al comportamiento humano en las organizaciones. Esto corresponde a la unidad 2 de la materia de comportamiento en las organizaciones. Vamos a entender algo importante, que es que las teorías de la personalidad nos ayudan a comprender cómo las personas nos comportamos no solo en las organizaciones, sino en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y particularmente cómo incide la personalidad eh, en este caso, en el comportamiento que tenemos los seres humanos al interior de las organizaciones. Vamos a ver muy someramente cuatro enfoques de cuatro teorías de la personalidad que estarían representados por el enfoque cognitivo-conductual de Bandura y Rotter, el enfoque psicoanalítico de Freud, la psicología analítica de Jung, que también es de alguna manera psicoanálisis, la propuesta de Karen Horney también, que también tiene elementos psicoanalíticos importantes. Primero tendríamos que establecer qué es la personalidad. Deriva del latín persona, ¿no? Y se refiere a la apariencia exterior o el rostro público que presentamos. Son nuestras características externas y visibles eh, y como aspectos de nosotros también que no se pueden ver, pero que ahí están. La personalidad se compone a su vez del temperamento y del carácter. El temperamento se entiende como todos los rasgos que heredamos y que son innatos. eh, y que influyen en nuestra manera de comportarnos, y el carácter como todo aquello que vamos aprendiendo para moderar, para controlar, para expresar este temperamento y, y adecuarlo a las diferentes situaciones de la vida en sociedad. Entonces, repasando, recapitulando, la personalidad es eh, aquello que mostramos al mundo, a los demás, eh, de nuestra manera de ser. Está compuesto también por elementos no muy fácilmente perceptibles, percibibles para los demás, como son el temperamento, que corresponde a las cuestiones innatas, heredadas, que de alguna manera nuestra propia biología las determina. Por ejemplo, algunas personas podemos ser muy irritables, otras muy nerviosas, qué sé yo, ¿no? Eso sería rasgos de temperamento. Y los rasgos de carácter serían esas cosas que vamos aprendiendo que nos hacen moderar nuestro temperamento. Es importante tener en cuenta también que la personalidad se puede conocer a través de dos elementos importantes. Las conductas que tenemos como individuos y las actitudes. Ambas son resultado de las situaciones que experimentamos, de nuestra propia experiencia. Las conductas, pues son también lo podemos entender como sinónimo de comportamiento, son las respuestas que damos a estímulos, ¿no? Cuando alguien me dice hola, ese es un estímulo y la respuesta que yo doy es una conducta. Yo puedo decir hola o puedo ignorarlo. Esas son conductas. Las actitudes son, también se puede decir que son conductas, pero digamos que eh, son conductas más poco, poco perceptibles que nos permiten predecir cómo nos vamos a comportar en lo sucesivo. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al fracaso? ¿No? Por ejemplo, la reprobación.
Si alguien me reprueba o yo repruebo más bien una materia y lloro, ¿no? Entonces mi actitud hacia el fracaso es de derrotismo, ¿no? De sentirme mal, devastado, triste. Entonces, las actitudes nos permiten predecir comportamiento. Hay alguien que tiene muy mala actitud al trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no le gusta que le estén dando qué hacer en su trabajo, ¿no? Entonces, eh, esa es una manera de clasificar burdamente las actitudes. En el ámbito laboral, la personalidad es importante que la conozcamos, en especial la de nuestros empleados y colaboradores y compañeros, para poder tener estrategias de administración del capital humano y poder decidir sobre el talento, las habilidades, potencialidades y también ayudar al desarrollo de características deseables en determinadas personas dentro de una organización. El que yo conozca cómo es la personalidad de alguno de mis colaboradores también me ayuda a pensar en estrategias para su carrera profesional, para apuntalar su carrera profesional, para impulsarle a ser mejor, para ayudarle a que tenga a lo mejor un desempeño mayor o para que corrija ciertas fallas que puede estar teniendo al interior de la organización. Entonces, conocer la personalidad de nuestros colegas, colaboradores, subalternos y superiores nos ayuda también a movernos entre ellos, a convivir, a funcionar con ellos en beneficio de la organización, pero también en beneficio nuestro, para tener una mejor relación, para evitar o gestionar mejor los conflictos, por ejemplo. Hay ciertos factores de la personalidad que conviene también tener en cuenta, ¿no? Si revisamos a Henry Held, existen 5 factores de la personalidad en un individuo. ¿Cuáles son? Henry Held dice, uno de ellos es la estabilidad emocional, ¿no? Que seamos personas libres de sentimientos negativos persistentes, o sea, que seamos personas que en general se pueda decir que somos ecuánimes, ¿no? O sea, que más o menos siempre eh, respondemos de la misma manera frente a las diferentes situaciones dentro de la organización. El grado de afabilidad, es decir, qué tan capaces somos de llevarnos bien con los demás, de tratar bien a la gente, de ser amables. Hay personas que las saludas y no te responden, o hay quien te saluda a veces sí y a veces no, o hay quien no te habla si no te diriges a él o a ella por su grado académico, por ejemplo. Entonces, esas personas no son muy afables, ¿verdad? Que digamos. El grado de afabilidad es uno de los factores de la personalidad que conviene detectar, conocer en los demás, pero en nosotros mismos cultivarlo también porque nos ayuda a mantener buenas relaciones dentro de la organización y en general en nuestra vida en sociedad. El grado de extroversión, qué tanto buscamos estar en compañía de otros y socializamos, convivimos, platicamos con ellos. Eso también es un factor de la personalidad que conviene conocer y cultivar, ¿no? ¿Qué tan meticulosos somos? ¿Qué tanto nos responsabilizamos de nuestro comportamiento y qué tanto nos vamos al detalle de las cosas que hacemos y decimos? Esa meticulosidad es otro rasgo, otro factor de la personalidad que de acuerdo con Henry Hell es importante tener en cuenta para el estudio del comportamiento humano en las organizaciones. Otro elemento, que sería el quinto elemento de Henry Hell, es la apertura. ¿Qué tanto somos capaces de imaginar y de crear, de proponer ideas, de tener
propuestas que ayuden a resolver problemas, a mejorar las situaciones en las que nos encontramos. A eso se refiere la apertura. Hay que considerar también la influencia de condiciones ambientales y laborales en el comportamiento. En general, en las condiciones de trabajo normales hay confianza, seguridad y estabilidad. Eh, Eso sería lo normal. En esas condiciones, el comportamiento del empleado se muestra más constante de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un ambiente laboral es seguro, da confianza, nuestra personalidad se manifiesta de una manera más estable, más constante, no tiene variaciones o no tiene muchas variaciones, ¿no? Cuando la personalidad de alguien no encaja en las necesidades y demandas del puesto, va a bajar la productividad y la persona se va a sentir menos satisfecha. Entonces tenemos que considerar eh, qué tanto una persona que se va a integrar, por ejemplo, a un equipo de trabajo, tiene una personalidad que le va a facilitar o le va a favorecer colaborar con esas personas que actualmente lo integran. Eso es importante de considerar. Bajo el enfoque cognitivo-conductual de la personalidad, se hace énfasis en la especificidad de las situaciones, restando la importancia a las manifestaciones internas. Bandura y Rotter combinaron las variables personales con las situacionales y para ambos las expectativas se convierten en el estilo interpretativo de una persona que incide en la conducta. O sea, nos vamos a comportar en función de cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esa interpretación es la que constituye lo cognitivo-conductual, porque es una idea, una manera de entender lo que está pasando que favorece que yo me comporte, que yo tenga conductas de cierto tipo para responder al entorno. Para el enfoque psicoanalítico, ¿no? Hay tres estructuras básicas de la personalidad. Y estas estructuras, por consiguiente, determinan mucho de lo que la persona es, hace o deja de hacer. Estas tres estructuras son el ello, el yo y el superyo. El ello se va a entender como todos esos elementos instintivos y libidinales que no pasan por la conciencia, no, no responden a la realidad, ¿no? Y solo buscan la satisfacción de los instintos y de la libido o bien del deseo, ¿no? Es, digamos que nuestra parte más, dicho de alguna manera, más animal, ¿no? El yo es esta parte o esta estructura que de acuerdo con Freud, percibe y manipula el ambiente de forma práctica y realista y actúa bajo el principio de realidad. Y el super yo es el lado moral y consciente que nos dicta el deber ser. Entonces, el yo es como el que está entre la espada y la pared, eh, el que tiene que conciliar con los deseos, los instintos del ello y las demandas de la moral, del deber ser que nos impone la sociedad. Por eso es que vas a escuchar muchas expresiones como es que tiene un yo muy débil o le falta desarrollar fuerza yoica. A eso se refiere, a que una persona no está siendo muy hábil en conciliar lo que debe hacer con lo que necesita o quiere hacer. Para Jung, que también es psicoanalista, la personalidad se compone del yo, del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Él creía que la personalidad en parte es innata, o sea que nacemos con ella y que en parte es aprendida. Eh, de alguna manera retoma la noción de temperamento y carácter que te comentaba en un principio. Bajo el enfoque psicosocial de la personalidad,
se reconoce que también la cultura, la sociedad y la historia impactan en nuestra personalidad y la moldean de alguna manera. Desde esta perspectiva, la personalidad se divide, el desarrollo de la personalidad o el crecimiento de la personalidad se divide en 8 etapas. Esta propuesta es de Erickson, que seguramente en algún momento ya la has revisado, ¿no? La primera etapa es confianza frente a desconfianza, ¿no? Que se desarrolla en los primeros años de vida, ¿no? De la relación del bebé con la madre, de la autonomía frente a la vergüenza y duda, también en una etapa infantil, la etapa de iniciativa frente a culpa, o sea, que si la persona aprende a tomar iniciativa para hacer cosas o si se siente culpable de no responder a lo que se le está exigiendo. Y entonces ni hace lo que quiere ni hace lo que le piden que haga, ¿no? La laboriosidad frente a la inferioridad. O sea, qué tanto la persona se compromete a hacer cosas, a emprender bien sus actividades, o qué tanto se comporta con una sensación, con un sentimiento de inferioridad, donde no se siente capaz de hacer las cosas bien o de hacer cosas. ¿No? Identidad frente a difusión del ego. Aquí la persona estaría en la disyuntiva de diferenciarse, de, de salir, digamos, de comportarse como la familia quiere que sea o comportarse como ella quiere ser realmente, ¿no? Está también la generatividad frente al estancamiento. ¿Qué tanto te conviertes en una persona proactiva, sea, que es emprendedora, que busca lograr sus deseos, sus anhelos? Por ejemplo, estás estudiando una carrera porque a ti te interesa eso como proyecto de vida, o qué tanto dices, no, eso, no, y mejor me quedo aquí y así como estoy, estoy bien y no me muevo de donde estoy. ¿No? Y la última etapa de este desarrollo de la personalidad, según Erickson, dice que está la integridad frente a la desesperación, que sería ya en edades más maduras, donde nos criticamos por no haber logrado lo que buscábamos, nos sentimos mal con lo que somos, con lo que hemos hecho de nuestra vida, o si nos sentimos bien precisamente por lo que hemos logrado hacer de nuestra vida y las personas en quienes nos hemos convertido. Entonces, todos estos elementos, todos estos momentos del desarrollo de la personalidad son también a lo largo del ciclo vital. Entonces, es una propuesta de Erickson muy interesante que puedes revisar en cualquier libro de teorías de la personalidad. Bajo el enfoque sistémico de la personalidad, esta se conforma como resultado de la interacción de los elementos del sistema familiar y de estos con otros sistemas, ya que la familia es el primer grupo social al que pertenece el individuo. Una familia, entendida como un sistema, está dentro de otro sistema que sería un macrosistema, como por ejemplo la comunidad donde viven, el pueblo donde viven, ¿no? Entonces ese pueblo se conforma de varias familias. El pueblo es el macrosistema que engloba a los microsistemas familiares en este caso, ¿no? Entonces, este sistema familiar y el macrosistema donde se encuentra tienen características que influyen en la manera de comportarse en las personas. Entonces, por eso no es gratuito que encontremos rasgos parecidos, similitudes entre las personas que provienen de una familia y las que provienen de otra, de una misma localidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y más bien vemos extraño a quien no comparte esos rasgos. Entonces,
se supone que el sistema hace más o menos homogéneas a las personas que pertenecen a él, ¿no? Desde luego que el tamaño de la familia, el nivel socioeconómico, la raza, la religión, la ubicación geográfica, el orden de la persona entre sus hermanos, el grado de estudios de los padres, todo eso son parámetros que determinan mucho de la personalidad de los individuos. Entonces, porque es parte del origen, parte de donde provenimos, ¿no? Entonces, todos esos elementos dentro de un sistema favorecen, determinan el desarrollo de ciertas personalidades, de ciertas características que vamos teniendo. Tal vez podrías aquí comparar, si conoces familias cuyos padres sean, por ejemplo, profesionistas y ver cómo son sus hijos en cuanto a personalidad y compararlos con familias donde los padres tengan otro nivel de estudios, ¿no? Sería interesante que hicieras esa comparación a ver si estas teorías del enfoque sistémico y demás tienen razón, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las teorías de la personalidad para el comportamiento en las organizaciones? Pues que tenemos que eh, tener en cuenta que hay un vínculo entre la personalidad y las habilidades de una persona. Y entonces, si entendemos eso, vamos a poder aprovechar a esta persona en beneficio de la organización. Los rasgos de la personalidad de cada quien van a influir determinantemente en el desempeño laboral y en las relaciones que establecemos en la organización. No hay que echarlo en saco roto, especialmente si te dedicas al reclutamiento y selección de personal. Comprender, conocer cómo es la personalidad de esta persona que está en proceso de reclutamiento y selección nos va a ayudar a determinar con con cierto nivel de certeza qué tan probable es que se adapte al ambiente laboral que tenemos en la organización y qué tan probable es que no. Y eso puede ayudarte a decidir como reclutadora, reclutador, si la persona es idónea o no para el puesto. Te dejo aquí un par de videos, unos enlaces de videos que te pueden servir para profundizar en este tema de teorías de la personalidad. Y aquí está la bibliografía que utilizamos para nuestras diapositivas que acabamos de pasar. Espero que esto te ayude a estudiar el tema. Y si gustas contactarme, puedes tener aquí los diferentes accesos. Que estés muy bien. Hasta luego.